RKA presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy el Doc y es súper padre vivir. Comenzamos. RKA, estamos haciendo ruido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Es súper padre vivir. Hoy martes 3 de noviembre del año 2020. Tenemos aquí un programa muy importante, un tema que es muy relevante para todos, no nada más en casa, sino en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en todas las actividades que desempeñamos. Muchas veces pensamos que no es importante esto de capacitarnos en primeros auxilios, que a nosotros no nos va a pasar, que nosotros no necesitamos esta serie de conocimientos porque no nos dedicamos a un área de la medicina, a un área de la salud. A veces dedicamos o le dejamos toda esta parte de prevenir accidentes, de atender urgencias, de revisar a los pacientes, a los niños, a los adultos, a los doctores, a las enfermeras, a la gente encargada de las cuestiones de salud. Y no nos detenemos a pensar que es muy importante que todos en casa tengamos un conocimiento acerca de este tipo de temas, ya que, como bien dicen, los accidentes pasan en un segundo. Yo estaba leyendo y, por ejemplo, es considerado un accidente, según la Organización Mundial de la Salud, como un hecho súbito de presentación rápida o instantánea. De tal manera que corroboramos esta parte de que los accidentes en un segundo, basta un pestañeo, basta que nos volteemos para que algo suceda, y no me refiero nada más a nuestros hijos cuando hablamos de esta parte de los papás, pero ¿cuántas veces no nuestros padres se llegan a caer, algún familiar, algún vecino, algún amigo, y debemos de saber actuar, debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer? A veces estamos en la calle, en un restaurante, y no nos detenemos tampoco a pensar que algo podría estar sucediendo en ese lugar y podríamos ser la persona más cercana a la otra para poder ayudarlo. Entonces, yo siempre he dicho que esta parte de los primeros auxilios todos deberíamos de tener esa conciencia, ese conocimiento, inclusive inculcárselos desde pequeños a nuestros hijos para que no se espanten, para que sepan qué hacer en algún momento que se presente algún tipo de circunstancia. Si vuelvo a esa definición, esta parte del accidente es producido por situaciones o actos inseguros previos al momento en que se tiene lugar, seguido de lesiones o inclusive la muerte. Estamos en fechas muy cercanas de esta conmemoración del Día de Muertos, y cuántas veces no vemos que gran cantidad de muertes precisamente es por accidentes laborales, accidentes en casa, accidentes automovilísticos, accidentes en cualquier lugar. Puede llegar a suceder en un restaurante, en un centro comercial. Debemos estar completamente seguros, capacitados con el conocimiento para poder actuar ante estos imprevistos. Hablamos ahora de actos inseguros. A veces ni siquiera es que lo tengamos contemplado como un acto inseguro. Para nosotros es muy fácil manipular unas tijeras, manipular un cuchillo en casa, el intentar arreglar algo en casa. Nos subimos a una escalera, y es más, a veces ni siquiera tenemos escalera y agarramos un buró, agarramos una caja, un banco, una silla, nos subimos en él y podemos sufrir un accidente. En los centros comerciales, en los restaurantes, nos ponen estos triangulitos de señalamiento de cuidado, que el piso está mojado. Y en casa, ¿qué es lo que sucede? A veces estamos trapeando, estamos en el baño, nos estamos bañando, no utilizamos sandalias, no caminamos con cuidado y podemos sufrir también una caída. Entonces, podemos ver que ni siquiera es porque existe una situación de verdadero peligro, sino muchas veces es un acto repentino, un acto en el que no tuvimos la seguridad, hicimos exceso de confianza y puede llegarse a generar este tipo de accidentes. Hablamos de esta parte de la muerte, que pues, es a lo que menos quisiéramos llegar, pero llega a suceder. Aquí dice que en México se otorgan anualmente más de 3 millones de consultas por accidentes. El 43% de ellas generan lesiones que les impiden reincorporarse a las actividades antes de un año de ocurrido el percance. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces son lesiones graves, lesiones que requieren una terapia, lesiones que requieren un tratamiento, lesiones que se vuelven incapacitantes. Entonces,
sí debemos de tener mucho cuidado en esta cuestión de los accidentes. Cada año mueren alrededor del mundo un promedio de 16,000 personas debido a accidentes. En nuestro país son responsables de una defunción por cada 15 minutos. Entonces podemos ver que realmente es un problema serio, es algo que debemos de enfrentar, es algo que debemos de tener bien considerado el hecho de cómo debemos actuar ante esta cuestión de los accidentes. Por esa razón, el día de hoy invitamos a Israel Nava. Israel Nava es el gerente de capacitación vital en Precavi, en prevención y capacitación vital, y lo tenemos el día de hoy con nosotros para que platiquemos esta cuestión de los accidentes. Entonces yo le agradezco a Isra que haya estado con nosotros, que haya aceptado la invitación y que estemos platicando el día de hoy de esta cuestión de accidentes. Creo que es algo importante porque tan solo creo que en estos días lo vimos. Tenemos prohibiciones, tenemos un semáforo naranja en el que debería de haber limitantes, y vimos a cuántos niños en la calle, vimos gente pidiendo su calaverita, vimos mucha gente en la calle, y se vienen las fiestas decembrinas en la que todavía incorporamos más problemas que pudieran llegar a ocasionarse. Entonces, el platicar de esta cuestión de primeros auxilios, aunque vamos a aprovechar esta parte de las fiestas, de las festividades, por las fechas en las que se aproximan, creo que es algo que debemos de tener considerados todos los días. Isra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye, Isra, esta parte de los accidentes y sobre todo la prevención de los accidentes, tú, aparte de ser el gerente de capacitación de Precavi, de prevención y capacitación vital, eres instructor, y además de ser instructor, eres técnico en urgencias médicas. Sí, doctor, así es. Entonces, platícanos esta parte de los accidentes. ¿Qué tan frecuente es en toda esta cuestión que tú realizas el enfrentarte a un accidente? Pues los accidentes son muy frecuentes, como usted bien lo mencionaba, doctor. No solo esto pasa en las calles, sino también puede pasar en el lugar de trabajo, en el centro de trabajo, en la casa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud menciona que el 80% de los accidentes son en la casa. Y nosotros muchas de las veces creemos que nuestra casa es el lugar más seguro, pero por un simple descuido o por no tener la cultura de la prevención, que eso es en lo que nos deberíamos de enfocar, doctor, en este momento, ese simple descuido se puede convertir en una tragedia muy grande, ¿no? Y en el caso de los niños, actualmente, por la cuestión de la pandemia, que están más en casa, que pues ya hay como un estrés, ¿no? Por parte de los niños, de que no pueden salir a la calle a jugar, no es lo mismo o lo cotidiano que solían hacer. Pues muchas de las veces los niños buscan hacer otras cosas, y dentro de esas actividades, dentro de esas cosas, puedan sufrir un accidente. Y si los papás también están muchas veces trabajando desde casa, no les ponen a lo mejor la atención por estar realizando otras actividades, pues también es un factor que predispone a que los niños puedan tener un accidente en casa. Ahorita tocaste 3 puntos bien importantes. Uno sería esta cuestión de la atención, el hecho también de que los niños están cansados, las actividades que realizan, y un detalle que muy importante que ahorita tocaste es esta parte de que están realizando las actividades en casa. Ahorita están manejando tijeras, están manejando instrumentos cortantes para sus actividades escolares, pero a su vez están manejando cierto material didáctico en casa. No sé, podríamos hablar de plastilinas, lentejuelas, bolitas de papel, y pues incluso esta parte del atragantamiento, ¿no? Un descuido de los papás e inmediatamente puede suceder una verdadera tragedia, ¿no? Así es, doctor. De hecho, muchas de las veces los niños en sus primeros años de vida buscan experimentar, y dentro de buscar o abrirse a las cosas, ellos se llevan todo a la boca, agarran, se suben. Ajá. Y esto, por ejemplo, hablando del entreteniamiento, mucho también de los juguetes que nosotros les compramos a los niños, que creemos que puedan ser seguros, traen piezas pequeñas,
o piezas o de esos juguetes que son armables, y muchas de las veces los niños se los llevan a la boca y eso pudiera provocar lo que es un atragantamiento, ¿no? Una asfixia por algún objeto extraño, ¿no? Claro, y ese es un punto bien importante, ¿sabes? Y yo creo que ese tema también lo vamos a tocar más adelante, aprovechando también las fiestas que vienen. El hecho de que a veces como papás ni siquiera leemos los instructivos, nos dejamos guiar a veces por las caricaturas, por las series, por los comerciales, por la papelería, los folletos, volantes que nos regalan en las tiendas. Los niños los ven, les gusta un juguete y se los compramos. Y no nos ponemos a considerar, como tú lo estás diciendo, el tamaño de las piezas y que se lo pueden llevar a la boca y pueden generar un verdadero accidente, ¿no? Así es. De hecho, como forma de prevención, todos los juguetes traen su manual de usuario. Y dentro del manual de usuario dice específicamente la edad a los niños que van especificados, ¿no? O sea, niños de 3, 4 o arriba de 5 años. O sea, ahí menciona todo, pero como usted bien dice, no somos dados a ver los manuales, a leer los manuales. Sacamos luego del empaque todo y el manual lo aventamos por ahí y ya, nos olvidamos de él. Pero es importante en todo, tanto aparatos electrónicos, juguetes, hasta el mismo manual de usuario del vehículo, por ejemplo, que trae mucha información importantísima. Entonces es fundamental checar esto antes de comprar un juguete para nuestros pequeños y así pues prevenir. Lo importante es la prevención. Claro, y bueno, y ahorita estamos hablando de los niños pequeños, de los niños, pero finalmente muchos en casa pueden tener a un familiar de una edad avanzada, a un abuelito, a mamá, papá, que tengan dificultad para caminar, para realizar ciertos movimientos, pacientes que a lo mejor tengan algún tipo de problemita al momento de generar algún tipo de movimiento y también pudiera generarse un accidente en casa, ¿no? Así es, los adultos mayores muchas de las veces también es muy frecuente la atención de pacientes de edad avanzada por cuestiones de traumatismos que se cayeron en casa o a lo mejor son personas que ya tienen limitaciones en sus movimientos, como bien lo dice. Uno de los lugares que donde se producen mayor accidentes en casa en adultos mayores es el baño, ¿no? Por lo mismo de falta de fuerzas en sus movimientos, por falta de algunas características especiales de infraestructura en el cuarto de baño, que los pasamanos, las agarraderas, todo eso es prevención, volvemos a lo mismo. Si nosotros contamos con un adulto mayor en casa y sus movimientos son limitados, podemos equipar el cuarto de baño o el cuarto de la misma persona donde duerme con ciertas características especiales para poder evitar esta parte, ¿no? Pero sí, también es frecuente en adultos mayores poder atender estas emergencias por caídas, ¿no? En casa. Claro. Bueno, y ahorita estamos hablando, ya nos fuimos al otro extremo. Pero ahora estamos nosotros, ¿no? Estamos los que a lo mejor estamos en una edad adulto joven, los jóvenes que a veces también quieren hacer de más en casa. Para nosotros a veces es muy fácil decir, yo voy a pintar la casa, ¿no? O yo voy a arreglar tal cosa, o voy a cambiar el foco, o voy a arreglar arriba del closet, o lo que sea, ¿no? Y se nos hace fácil el tomar una silla, el tomar simplemente una caja, lo que quieras, lo que tú gustes y mandes, pero también esta cuestión de los accidentes nos puede llegar a pasar a nosotros en casa, ¿no? Claro, esos accidentes también no vamos muy lejos en la cuestión laboral, empresas o bodegas, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, donde a lo mejor hay estantes muy grandes, donde pues el trabajador tiene que subir y bajar y acomodar cajas, pues debe de tener equipo especial para poder hacerlo. Y no solo el equipo, sino también debe de tener un adiestramiento para poder hacer como que su trabajo correctamente. En el caso de nosotros en casa, muchas de las veces pues nos arriesgamos al hacer alguna actividad por ahorrar, ¿no? Por así decirlo, a lo mejor necesitamos pintar la casa y la casa es de 3 pisos y pues yo me pongo un lacito y órale, yo la pinto, ¿no? Pero no, debemos de ocupar el equipo necesario, debemos de investigar si nosotros lo podemos hacer o tenemos que contratar a un profesional para que lo haga, y esto nos va a ayudar también a prevenir los accidentes, ¿no? Si no tenemos el equipo, no tenemos el equipamiento, entonces pues no lo hago, no me arriesgo, ¿no?
Claro. Oye, y en esta cuestión, digo, aprovechando tu experiencia que tienes en todo este ámbito, yo sé que atiendes pacientes, obviamente, ante accidentes en la vía pública y esta cuestión. ¿Qué tan frecuente es que tú te enfrentes a un accidente, a una emergencia, a una urgencia en casa? Que te hablen de una casa diciendo alguien se cayó, alguien se cortó, alguien sufrió un accidente en casa. Sí es frecuente, bueno, hablamos a lo mejor en la semana, podríamos tener a lo mejor con unas 3 o 4 llamadas, dependiendo también la zona, ¿no?, de donde te encuentres, donde estos accidentes se puedan provocar en casa. Y no solo es en casa, en las escuelas, ¿no? También es muy común que te llamen de las escuelas que porque ya se cayó, que porque estaban jugando, se lastimó. Y esto depende mucho también, digo, cuando estábamos en la normalidad, de lunes a viernes, supongamos, en las mañanas en la escuela, ¿no? Salidas de escuela, accidentes en calle, ¿no? En las tardes, en casa. O sea, como que tiene un poco de horarios, ¿no? En el transcurso del día, de donde se van presentando los diferentes tipos de accidentes, ¿no? Por ejemplo, viernes, sábados y domingos, pues accidentes vehiculares, choques, volcaduras, ¿no? De lunes a jueves, atropellamientos, caídas en la casa, en el centro escolar. O sea, todo eso, ¿no? Como que tiene cierto horario, dependiendo las actividades que se realicen en el día. No, y por ejemplo, ahorita yo siempre he sabido, por algunos cursos que he tomado, inclusive contigo, en lo que dicen que el primer minuto es esencial en la atención de cualquier tipo de emergencia, de cualquier urgencia, de cualquier tipo de accidente, ¿no? El primer minuto es el minuto vital. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Lo más importante aquí es saber cómo actuar. Porque muchas de las veces nosotros a lo mejor vemos un siniestro, un accidente, y a lo mejor quisiéramos ayudar, pero no sabemos cómo. De ahí la importancia de que sepamos los primeros auxilios, porque no solo vas a llegar y atender al paciente, no, lleva todo un procedimiento, y no vas a llegar necesariamente ya a atenderlo así como en las películas que vemos, ¿no? De que hemorragia y todo, no. O sea, tienes que primero a lo mejor activar el servicio de urgencia para que llegue la ambulancia, o sea, informar a los servicios de emergencia que ya hay un accidente, y ya tú, con tus conocimientos básicos en primeros auxilios, ya perfectamente capacitado, pues puedes ayudar un poquito más al paciente, ¿no? Lógicamente, pues no todos vamos a traer un botiquín cargando en todo momento, pero si nosotros realizamos acciones básicas de primeros auxilios a los pacientes, esto va a ayudar a que el paciente alargue el tiempo de vida en lo que llegan los servicios de emergencia. Esto va a depender también de las lesiones que tenga el paciente, ¿no? Si estamos hablando a lo mejor de una caída de un niño donde solo se raspó la rodilla, bueno, pues nosotros tenemos que ver ahí si activamos el servicio de emergencia, ¿no? O sea, depende de las características que tenga el accidente, si es grave, si no es grave, si es leve. Claro, pero ahí tú tocaste dos puntos bien importantes. El primero es el saber cómo vamos a actuar, ¿no? El saber qué es lo que debemos de realizar, y esta parte de tener el conocimiento, de activar el servicio de emergencia. Aquí yo te voy a sacar dos preguntas. La primera sería: todos sabemos que hay un departamento de higiene y seguridad en cualquier trabajo, ¿no? En la que precisamente se encarga de este punto de evitar accidentes laborales, ¿no? En una clínica, en un consultorio médico, en cualquier área de servicios de salud, es obvio que debemos de saber trabajar esta parte de la activación de los servicios de emergencia. Es algo esencial, es algo fundamental cuando trabajamos con un ser humano. Pero en casa, ¿tú qué has visto? ¿Estamos capacitados en casa para poder atender una urgencia o algún tipo de accidente que suceda en casa? ¿Sabemos actuar ante alguna emergencia en casa? La mayoría de personas no tenemos la capacitación para poder atender algún accidente en casa. ¿Por qué sucede esto? Porque la mentalidad es diferente. Como usted mencionaba, pues en los centros de trabajo cuentan con un equipo o con un departamento que se dedica a eso, seguridad, higiene, ¿no? Y que se encargan de la parte preventiva. Y si el trabajador no está capacitado, lo capacitan.
tanto en cuestiones de emergencias como en cuestiones laborales, de las actividades que desarrollan en su trabajo. Pero ese departamento se encarga de eso. En casa, pues no hay ningún departamento. Los papás muchas de las veces no sabemos cómo manejar esa parte. ¿Por qué? Porque creemos que nunca nos va a pasar nada, ¿vale? Lo primero aquí es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de nosotros para decir, bueno, tengo que prepararme para saber cómo actuar en caso de que sea necesario, ¿no? El atragantamiento, a lo mejor ahogo por objetos sólidos, por líquidos, caídas, todo eso lo tenemos que saber. Los papás tenemos que saber toda esa parte para poder atender a una persona, o en este caso a nuestros hijos, en la casa. Pero sí es muy común que no tengamos esos conocimientos, ¿ok? Entonces aquí viene la parte preventiva en el hogar, prevención de accidentes en el hogar, para que nosotros como padres de familia nos capacitemos en primeros auxilios básicos y así ayudar a nuestros pequeños. Claro, y aquí hay un punto bien importante. Tú dices que no hay un departamento de higiene y seguridad en casa, pero la abuelita hace la función del departamento de higiene y seguridad, ¿no? Ponle el hielo, ponle el limón con azúcar en el chichón que se le está haciendo, ponle no sé qué en la cortada. Recurrimos a veces a remedios caseros para atender una emergencia, ¿no? Esa es una. Dos, lo primero es conseguir un bolillo, ¿no? Consíguete un bolillo para el susto, consíguele un bolillo para que se le baje al niño, lo que sea. Entonces, recurrimos a ese tipo de comportamientos cuando lo platicábamos hace rato, ¿sabes? O sea, lo estamos platicando tú y yo. ¿Qué pasa y cómo yo debo de decidir si mi hija está trabajando una tarea escolar o un trabajito escolar aquí con las tijeras y se mete una cortada, ¿no? O sea, ¿yo cómo puedo estar seguro que con un curita va a quedar, que con una enjuagadita va a quedar, que a lo mejor sí la tengo que llevar a un centro hospitalario? Y yo creo que aquí lo que estás diciendo, esta parte de las bases del conocimiento se vuelve un factor esencial, ¿no? Como tú dices, a lo mejor no vamos a tener un botiquín súper completo en casa, no vamos a tener a lo mejor una sutura, lo que sea, pero esta parte del saber qué es lo que necesita, esta parte de saber cómo debemos de actuar, es importantísima, ¿no? Así es. Fíjese que sí tiene mucha razón en lo que comenta, de que recurrimos a los remedios caseros. Por generaciones eso siempre ha sido, ¿no? De que se le subió la temperatura, dale una friega de alcohol, ¿no? De que se quemó, pues ponle el jitomate y todo esto. Realmente, si nosotros nos capacitamos en primeros auxilios, nos van a enseñar los procedimientos y protocolos ideales para poder atender a estas lesiones. Nosotros en nuestros cursos en Precavi, lo que nosotros les recomendamos a los padres de familia es que evitemos usar estos remedios caseros. Yo sé que vienen de generaciones y generaciones, y a lo mejor muchas las veces por alguna cuestión llegan a tener algún resultado, pero realmente no es lo ideal, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ponerle una ensalada a la quemadura después de que el niño ya se lesionó, pues esto podría afectar un poquito más lo que es la lesión, podría a lo mejor provocar hasta una infección. Recordemos que en este caso la piel es la que nos protege. En una quemadura lo que se daña es la piel. Entonces, si nosotros le ponemos que la carne, que el huevo, que esto, podríamos provocarle a lo mejor una infección al niño o a la persona que haya sufrido la quemadura, y esto pues nos va a complicar el tratamiento ya en el centro hospitalario. ¿Ok? Entonces nosotros recomendamos que no usen lo que es los remedios caseros, realmente. Entonces, pues sí, muchas de las veces pues las personas encargadas del centro de higiene en casa podrían ser los abuelitos, ¿no? Aquí lo ideal es que todos estemos capacitados, el papá, la mamá, la abuelita, la tía, y a lo mejor hay personas que se dedican a cuidar, las nanas, por ejemplo, que estén capacitadas también en la cuestión de primeros auxilios, para saber cómo actuar y qué hacer. No, y en las escuelas, ¿sabes? A veces como papás ni siquiera nos detenemos a pensar que como tú bien lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, ante una vida normal, ante la vida cotidiana que llevábamos antes de este problema social al que nos estamos enfrentando, pues la mayoría de los accidentes en las mañanas ocurrían en la escuela.
Y a veces como papás ni siquiera nos detenemos a ver las escuelas que tengan un servicio médico eficiente, que los profesores, las maestras, los directivos, los administrativos de la escuela estén capacitados en primeros auxilios. Porque déjame te digo, o sea, está bien que esté la enfermera o que esté el médico de la escuela, pero si mi hija muerde una crayola y se la come y se atraganta, la que está ahí en el salón es la maestra. O sea, la maestra es la que tendría que tener la primer capacitación para poder en ese momento atender esa urgencia, ¿no? Así es. De hecho, se supone que en todos los centros de trabajo debe de haber brigadas, y las escuelas pues también deben de contar con su servicio médico. Algunas las tienen, algunas no cuentan con un servicio médico. Una enfermera, por ejemplo, es muy raro que una escuela tenga, hablemos de una pública, que cuente con una enfermería y con una enfermera. Y como usted bien dice, los primeros minutos lo ven lo que son las maestras, los maestros. Pero si ellos tienen una capacitación correcta, pues ya tendrían que manejar un protocolo dentro del centro educativo, ¿no? De a quién tienes que llamar, cuánto tiempo, qué haces en lo que llega a lo mejor el médico, si a lo mejor muchas de las veces, por ejemplo, los maestros de educación física son los que saben de primeros auxilios, pero qué tal si el maestro de educación física o el maestro que sabe primeros auxilios no está en el centro educativo, pues qué va a pasar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Es ideal que todos tengan conocimientos básicos en primeros auxilios. Todos los maestros, al menos de que estén frente a un grupo, deberían de saber primeros auxilios básicos. Claro, no, y también esta cuestión de en casa, bueno, yo lo que he tomado en los cursos y lo que he visto es, a lo mejor yo estoy dentro del área de la salud y estoy más obligado, ¿no? Así como tú, bueno, tú obviamente por esta parte de ser técnico en urgencias médicas, pero estando en esta área de la salud a lo mejor debes de tener el conocimiento por obvia razón, pero si ahora yo me transportara al punto de vista papá, por lo que yo he aprendido, pues finalmente a lo mejor, como todo, ¿no? No vamos a saber actuar por completo en el momento, pero el hecho de tener el conocimiento me va a dar algo que yo creo que es todavía más importante. Me va a dar la tranquilidad para poder afrontar esa situación, ¿no? Acabamos de llevar una práctica, Isra, no sé si te acuerdas, y ¿cuál fue el ejemplo que yo puse, no? ¿Qué fue lo que yo llegué a hacer cuando estaban haciendo la práctica de RCP? Acercarme y gritar, mamá, mamá, o podría ser mi hijo. ¿Qué es lo primero que pasa con los familiares? Pierden la noción de lo que está sucediendo, pierden la tranquilidad, y obviamente si no hay una tranquilidad, pues todo lo que hagas no vas a saber ni qué estás haciendo, ¿no? Entonces el conocer o el tener el conocimiento de esta parte de primeros auxilios te va a dar esta parte fundamental de la tranquilidad, ¿no? El tratar de enfrentar de la mejor manera la situación que está aconteciendo. Sí, más que nada, esta tranquilidad te lo va a dar el conocimiento como tal, de haber adquirido en la capacitación, pero también es muy importante, y en lo que nosotros nos enfocamos en Precavi, es la práctica. Porque nosotros bien sabemos que si nos dedicamos a la cuestión de la salud permanentemente, pues a lo mejor no lo haces una, dos, o sea, lo haces muchas veces, ¿no? Pero en el caso de los papás o de la familia, en la cuestión familiar, pues a lo mejor van a un curso y van a decir, bueno, pues es que yo nada más voy a tomar el curso y lo voy a hacer una o dos veces y ya, a lo mejor en mi vida voy a tener alguna emergencia y no lo voy a aplicar, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en Precavi en la práctica, 100% en la práctica, que los participantes que toman el curso se lleven esa práctica tal cual, y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, porque estamos conscientes de que no por hacerlo solo una vez ya eres experto, ¿no? Y en el caso de nuestros cursos toman el básico y posteriormente tienen que renovar ese curso teórico práctico, y vas reforzando estas capacitaciones, esta práctica, para poder fortalecer lo que usted dice, esa seguridad de poder reaccionar correctamente ante una situación de emergencia, ¿no? Pero también depende de nosotros como personas de querer hacerlo, de querer seguirnos capacitando, de interesarnos en el tema, porque no solo es por cumplir una cuestión en el trabajo. Por ejemplo, es que me mandaron al curso de primeros auxilios, ¿no? Es que el maestro en la escuela, es que pues a mí me mandaron porque no había nadie más.
Lamentablemente así muchas de las veces es la forma en cómo lo vemos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que en el momento que suceda en la casa o que alguien cercano, alguien querido a nosotros lo requiera, y a lo mejor en ese momento dices, sí, no puse atención en el curso o no aprendí a hacer esto, es cuando realmente lo vas a lamentar, ¿no? Me digo, esperemos que no sea así, pero eso es lo que puede llegar a suceder. Claro, entonces no. esta fortaleza nos las da adquirir correctamente esos conocimientos y pues estarnos interesando en esta parte de la protección civil, de cuidar a nuestra familia, de cuidarnos a nosotros mismos. Por supuesto, no, y tú tocaste ahorita el tema importantísimo que yo medio había comentado hace ratito, así vagamente, esta parte de que el que puede pasar en la escuela, y no nos detenemos a pensar si los maestros o las mises, quien sea, tienen la capacitación, pero ahora yo me voy a ir a otro lugar. Estábamos en casa ahorita, ya nos fuimos a la escuela, pero en un restaurante. O sea, en un restaurante, obviamente mi hija pues, no sale solita, siempre sale con su mamá, sale conmigo, con sus abuelos, con sus tíos, con quien sea, ¿no? Pero suponiendo que ya mi hija fuera una adolescente, fuera una mujer, lo que sea, que ya sale sola, que ya va al restaurante, nosotros mismos, nuestra pareja, algún familiar, pues yo creo que obviamente si estamos en un restaurante, le doy una mordida a algo y me empiezo a atragantar, pues yo quisiera que alguien la pudiera apoyar, ¿no? A lo mejor volvemos a lo mismo, yo tengo esta capacitación, la hemos tomado, y si yo veo a una persona así en un restaurante, pues obviamente me puedo parar a ayudarla, ¿no? Y estoy segurísimo que alguno de sus familiares me va a agradecer el hecho de que tenga la determinación, y lo hago porque tengo el conocimiento, ¿no? Pero a mí me gustaría que cualquier familiar, tocamos madera otra vez, que ojalá y no fuera así, pero si algún familiar le pasara, pues a mí me gustaría que la persona que está sentada en la mesa de al lado tuviera la capacitación para en ese momento levantarse y acudir en su ayuda, ¿no? Sí, así es. De hecho, es muy importante la difusión en esta parte. Hay muchos programas de muchas instituciones, tanto gubernamentales como instituciones privadas, que se han enfocado en esta parte de la prevención, de la protección civil, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de usted que nos invita a su programa, pues es una forma como de difundir y hacer llegar a todas las personas el que existen estos cursos, el que pueden tomar estos cursos, que son accesibles. No necesitas ser profesional de la salud, no necesitas tener una capacitación previa para poder tomarlos. Nosotros hacemos un análisis de los participantes, de qué tanto conocimiento tienen al momento que ingresan a nuestros cursos, para saber desde dónde vamos a partir y poder darle las herramientas necesarias para poder darle o transmitir esos conocimientos y que salgan pues lo correctamente preparados para poder atender estas emergencias. En el caso de los restaurantes también tocamos el tema de que pues puedes ayudar también a personas que no necesariamente sean de tu familia o en la escuela, sino que los accidentes se pueden presentar en todo momento, en la calle, ¿no? Que también es muy común, es muy frecuente. Entonces, pues aquí la importancia es de que pues sepan cómo reaccionar correctamente, y pues cómo tomando las capacitaciones y pues también interesándose. O sea, volvemos a lo mismo, Doc. Es eso, la prevención, estar bien preparados. Por supuesto, no, y esta parte que tú estás diciendo de que siempre te invito, siempre te lo he dicho, yo creo que es un conocimiento o algo que todos debemos de tener, ni siquiera en el ámbito dental, que es en el que nos desenvolvemos, en el ámbito de la salud, que es donde más hemos tratado de difundirlo. En este momento estoy pasando un curso que de hecho tenemos trabajando nosotros a través de la capacitación que llevamos a cabo, y esta parte de estar al 100 es más padre. Estar al 100 es más padre, es buscar ese bienestar integral, y parte del bienestar integral obviamente es el bienestar físico, y voy a poder tener un bienestar físico al poder enfrentar cualquiera de estas casualidades, ¿no? O causalidades. Entonces,
Tenemos de hecho un curso aquí con Isra que hemos venido trabajando, que es un curso de primeros auxilios dirigido a padres de familia y docentes. Todos, o más bien toda aquella persona, como bien lo dijiste hace rato, nanas, tíos, cualquier familiar, primos, ¿no? Incluso hemos tratado tú y yo de hacer ver o de tratar de llevar a cabo un programa, y tú lo haces en otros lugares donde laboras, de también desde los niños, desde pequeños, el infundirles la importancia de este conocimiento de primeros auxilios. Entonces, aquí tengo esta parte del curso. Lo que quisiera platicar contigo es que tratáramos de ir viendo qué tan frecuente o qué tendría que hacer, así muy vagamente, obviamente. No podríamos hablar de todo el temario porque nos llevaría de 6 a 8 a 10, 12 horas el programa a platicar toda esta cuestión de los primeros auxilios, ¿no? Pero vamos, yo creo que en casa, Isra, esta parte número 1, ya lo veníamos platicando, de las caídas y los golpes, ¿no? O sea, yo creo que se da con demasiada frecuencia en casa, inclusive si tenemos patio o cuando salimos con los niños al parque, o nosotros cuando salimos a la tienda, a veces nos vamos en bici o tomamos los patines para ir más rápido, lo que sea, y podemos sufrir una caída, podemos sufrir un golpe, ¿no? Entonces, este sería el primer punto. ¿Qué tan frecuente crees que suceda esta parte de las caídas, golpes, y qué tendría que hacer? Pues sin lugar a duda es una de las emergencias que es muy común, y más cuando los niños están interactuando, están corriendo, jugando, es lo que les gusta a esa edad. Y lo que tendríamos que hacer como padres, por así decirlo, que estamos frente a esta situación, primero es evaluar la gravedad de las lesiones que pueda tener el niño, ¿no? Porque podríamos estar hablando que puede ser solo un raspón, o nosotros creemos que solo es un raspón. Sin embargo, dentro de esa lesión, más hablando más profesional, no sé, como que más profundamente, la lesión puede ser una lesión más grande, más grave, que nosotros a simple vista no podemos detectar, ¿no? Y a lo mejor el niño llora, pero nosotros, se le va a pasar, ¿no? Creemos que esto va a pasar, o tómate esto, no, tenemos que tener la habilidad para poder determinar si es una lesión grave, ¿no? Lo que mencionaba hace rato de las tijeras. ¿Qué tal si mi hija se corta con las tijeras? ¿Y cómo sé si a lo mejor con un curita la puedo atender o necesita una sutura, ¿no? Pues dependiendo de la profundidad y la gravedad de la lesión que pudieron haber provocado las tijeras. Entonces, con base a esta habilidad que nosotros podemos adquirir, podemos determinar qué tan grave o no es la lesión. Si tenemos que inmovilizar porque a lo mejor ya es una fractura, si tenemos que a lo mejor contener una hemorragia porque se lesionó a lo mejor un vaso importante, si la lesión está muy profunda, o sea, todo eso tenemos que checar para poder atender al niño, ¿no? A la persona que lo requiera, ¿no? En caso de una caída. Claro, y ahorita también hablabas ya de las cortadas, ¿no? De las cortaduras, las incisiones, como lo queramos ver. Yo creo que es de lo más común que se pudiera llegar a presentar en casa, ¿no? A veces nosotros mismos estamos preparando la comida o algo, hacemos un exceso de confianza, nos confiamos, y el cuchillo, ¿cuántas veces no nos pasa que, ¡pum!, nos metemos la cortada en la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nada más dejamos el dedo en el chorro de agua, tomamos un curita. Entonces, tenemos o debemos de tener esa capacitación para saber qué hacer ante esa situación, ¿no? Así es, ahí podríamos aplicar la contención de hemorragias, ¿no? A lo mejor una presión directa, un vendaje compresivo, y hay muchos protocolos o procedimientos que te puedan ayudar desde determinar qué tipo de hemorragia es, si es una arterial, si es una venosa, si es solo una capilar. O sea, son como términos más técnicos, pero son cuestiones que debemos de saber para poder determinar qué tipo de atención voy a hacer o qué tipo de maniobra voy a realizarle a la persona para poder controlar esa hemorragia, ¿no? Entonces, podríamos contener la hemorragia tan solo con hacer presión y esperar a que pues el proceso de coagulación inicie y se detenga la hemorragia, ¿no? O en el caso de ser profunda, hay otros procedimientos que son el empaquetamiento, que es un procedimiento un poquito ya más avanzado, pero sin embargo, pues una persona lo puede aprender sin ningún problema, ¿no? Y esto puede ayudar y salvarle la vida a una persona, sin lugar a duda. Claro. Y me voy a regresar tantito a la parte de los golpes, ¿no? Que es lo primero que hablábamos. Veníamos hablando de niños, pero tú lo tocaste hace rato también. Los adultos mayores en los baños, que es donde más accidentes llegan a ocurrir.
Yo creo, no sé, tú ahorita me lo vas a decir, que un error que a veces cometemos por no tener esta capacitación o por no tener estos conocimientos es que ¡pam!, nuestro familiar se cae y llegamos a levantarlo. O sea, no hacemos ningún otro tipo de revisión, llegamos a pararlo. Sí, así es. Eso es muy frecuente y de hecho no solo en la casa, sino también en la calle, donde por falta de conocimiento nosotros podamos provocar una lesión más grave al paciente que ha sufrido un traumatismo por caída, en este caso tomando el ejemplo del cuarto de baño o una persona que se cae de las escaleras, porque es muy común que también se tenga o se produzca una lesión en las cervicales, ¿no? En el cuello, en la región del cuello. Y si nosotros llegamos y movemos a este paciente sin saber cómo es la movilización y traslado de los pacientes lesionados, pues podamos agravar el estado de la persona y muchas de las veces podemos hasta provocar la muerte de la persona. Ajá. Y todo esto parte por la falta de conocimiento, ¿ok? Entonces es importante pues la capacitación. Por supuesto. Te voy a platicar una anécdota. Ya ahorita platicamos el punto 1 de los golpes y contusiones, del punto de caídas y todo eso, y el punto 2 que fueron las cortaduras. Y esto nos va a llevar a un punto 3 que a veces ni siquiera pensamos en casa. Te voy a platicar una anécdota. Estaba en casa con la niña, no sé, imagínate hace 1 año y medio. Entonces la niña tendría poco menos de 3 años. Estábamos en casa como a las 6 de la tarde. Se pone la chamarra a la niña, se le queda atorada su dedito, ya sabes, en las mangas cuando se la quería poner y ¡pum! Bueno, le liberé la manita y ya. No le di importancia. Llegamos a casa en la noche, cenamos, le puse su pijama, etcétera, etcétera. Y de repente veo a la niña así, tocándose el dedo. Era el pulgar, perdón. Veo que se toca el dedo y de repente se quita la mano y le veo el dedo. Y el dedo súper hinchado, así gordo, gordo, gordo. Pues lo primero que pensé fue que algo le pasó cuando se atoró su dedo en la chamarra. Y traté de guardar la calma, revisé, no vi morado, nada más lo veía rojo, inflamado. Le busqué un piquete, porque también dije, bueno, a lo mejor fue un piquete o algo. Le busqué un piquete, no le encontré por ningún lado el piquetito. Me la llevé a las 11 de la noche a urgencias para que le tomaran una radiografía del dedito y la pudieran checar. Pues le tomaron la radiografía, le tomaron todo. No había lesión, obviamente, no había ningún tipo de fractura, nada. Había sido un piquetito, pero en el momento no lo pude detectar o no lo pude ver. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? O sea, si no empezamos de repente a echar para atrás la máquina, podemos dejar pasar un tipo de lesión como esa, si es que si hubiera sido alguna lesión del dedito, y pues hasta se vuelve más grave, ¿no? Y simplemente por no prestar atención a ciertos detalles. Sí, claro. En este caso lo que hizo usted es una evaluación. Y en un paciente que ha sufrido un accidente, eso es lo que se realiza. Se hace una evaluación desde su cabeza hasta los pies. Se revisa prácticamente todo el cuerpo para ver qué probables lesiones pueda tener el paciente. No solo nos enfocamos a lo que nosotros estamos viendo, porque debajo de la ropa, debajo a lo mejor de las chamarras, del casco, de las gorras, el paciente pueda tener lesiones y es importante buscarlas, reconocerlas para poder tratarlas, ¿no? Y dentro de adquirir esos conocimientos de primeros auxilios, pues está el poder evaluar, buscar y atender estas lesiones, ¿no? Y también saber hasta dónde puedo llegar yo como primer respondiente, porque recordemos que no somos unos profesionales de la salud, tenemos un conocimiento básico, ¿no? A lo mejor si nos encontramos con alguna cosa o lesión que yo no puedo atender, pues simplemente hago lo básico y canalizar o esperar a que lleguen los profesionales, en este caso los servicios de emergencia, para poder atenderlo, ¿no? Usted vio que solo su hija tenía inflamado el dedo, hizo la revisión y bueno, usted decide por falta de evidencias, de saber qué es lo que le pasó a la niña, decide llevarla a un centro hospitalario, ¿no? Que fue una de las mejores decisiones para que usted estuviera tranquilo y que la niña recibiera una atención adecuada, ¿no? Porque usted está consciente hasta dónde puede llegar. En ese momento a lo mejor sus conocimientos dijeron, no, pues ya no sé qué es, ya no sé qué pasa, pues vamos a que le revise un profesional. Eso es lo que debemos de entender también al tomar estos cursos, ¿no? No porque yo tome el curso ya voy a salir súper
capacitado para poder hacer unos diagnósticos ya más avanzados, ¿no? Recordemos que las capacitaciones son de lo más sencillo a lo más complicado, ¿no? Y poco a poco pues, tenemos que adquirir esos conocimientos. Claro, no, y lo que está diciendo, la práctica es importantísima y por eso contigo hacen la práctica, ¿no? Pero a veces volvemos a lo mismo, estas series de televisión piensan que algo pasó, tráiganme una botella de whisky, tráiganme un cúter y abrimos y ponemos y ya liberamos el problema, ¿no? Y nos volvemos de lo mejor, ¿no? Entonces, estamos mal influenciados también en esta parte de primeros auxilios por N cantidad de series de tipo hospitalario, de tipo de emergencias, de rescatistas, etcétera, etcétera, que nos hacen divagar, ¿no? A veces también nos hacen perder piso y como tú dices, creemos que tenemos el cursito básico y tráiganme la botella de whisky para aquí generar una válvula para el paciente, ¿no? Así es, muchas de las veces esa es la idea que tenemos erróneamente, ¿no? Uno como profesional tampoco pues puede hacer esos procedimientos que en las películas salen, en las series, ¿no? Necesitarías traer todo tu equipo, toda una ambulancia para poder hacerlo siempre, ¿no? Entonces hasta nosotros como profesionales de la salud tenemos que partir de lo básico. O sea, si en algún momento nosotros estamos en la calle y encontramos una persona atropellada, pues debemos de partir desde activar el servicio de emergencia, revisar si el paciente tiene pulso, si el paciente respira, cohibir una hemorragia haciendo compresión solamente, ¿ok? Entonces tenemos que seguir esos procedimientos que ya están establecidos para poder atender a las personas, ¿no? Y que se enseñan en los cursos de capacitación. Entonces, no, y aquí... esto de las películas, todo eso es como pura ficción, ¿no? No, y tú ya te fuiste a algo más avanzado, obviamente, ¿no? De lo que estamos platicando como tal. Y me lleva al punto 3 que te decía, la cuestión a la anécdota de la niña, me llevan a un punto 3, que a veces no le damos tanta importancia, ¿sabes? A veces lo dejamos como pasar y pensamos, una, que no va a pasar, o dos, que no es tan importante o tan peligroso. Pero, por ejemplo, ahorita nos sigue gente de Baja California Sur. Baja California Sur es una zona desértica. Tenemos también quien nos ve por la zona de Cancún y cuestiones así, en donde a lo mejor en la humedad hay insectos o hay animales, ¿no? Propios del ecosistema y nos podemos enfrentar a una picadura o a una mordedura de un animal, ¿no? También en casa. Y a veces es algo que ni siquiera tenemos considerado o pensamos que o no va a pasar o no es peligroso, ¿no? No lo vemos como algo peligrosísimo, pero pasa, ¿no? Sí, por regiones, si nosotros pusiéramos a hablar en caso de algunos otros estados, como por ejemplo Puebla, como usted menciona, Baja California, por la humedad, los alacranes, en algunas regiones las víboras, ¿no? Dependiendo de la región en donde se encuentren las personas, pues también se le da el tipo de capacitación, ¿no? O requieren un cierto de conocimiento específico para las problemáticas que presenta este lugar. Entonces, ahí, por ejemplo, se les podría dar el curso de manejo del kit para poder tratar lo que es una picadura, una mordedura de insecto, de algún animal, cómo reaccionar hasta llegar al centro hospitalario y a lo mejor que sea administrado el antídoto de ser necesario, de alguna picadura de insecto o mordedura, en este caso de alguna serpiente. Pero esto dependiendo de las características de la región en donde se encuentren las personas, ¿no? Y entonces es importante que si nosotros vivimos en alguna región de este tipo, pues tener los conocimientos indispensables para poder atender a una persona, ya sea de nuestra familia o alguna otra persona, para poder salvarles la vida. Por supuesto. El 4 punto podría ser, ya lo platicamos un poquito, entonces ahorita me voy a enfocar a una pregunta muy directa. Esta parte del atragantamiento, ¿no? En casa creo que se puede dar con demasiada frecuencia, en un restaurante, o sea, yo creo que es algo de lo que una persona común y corriente más pudiera llegar a enfrentarse en su vida cotidiana, ¿no? No nada más con niños. O sea, con niños a lo mejor, como tú dijiste, esos objetos, estos juguetes, por el hecho de conocer, pero yo creo que todos comemos, ¿no? Todos comemos en casa, comemos en un restaurante, a todos nos puede llegar a pasar. Entonces,
es importantísimo esta parte de saber cómo actuar ante este atragantamiento, ¿no? Sabemos que la técnica puede ser un poquito diferente entre un niño, entre un infante, entre una persona adulta, un bebé, ¿no? Debemos de estar capacitados, porque la pregunta va muy directa, porque ya platicamos de esto. Yo como papá, si me llega a pasar algo en casa, no sé si sea al mismo tiempo con un niño, con un bebé, que con una persona adulta. Pero si alguien se está atragantando en casa, si alguien tiene una obstrucción de vías aéreas por algo que comió, ¿cuánto tiempo tengo para actuar y que no tenga un problema mi familiar, mi pacientito, lo que sea? Esto va a depender del tipo de obstrucción que tenga el paciente. Estamos hablando que en atragantamiento hay dos tipos de obstrucciones, que es la total y la parcial. La parcial es donde el paciente o la persona todavía va a emitir sonidos, la persona va a estar tosiendo, va a meter y sacar aire, por así decirlo, con dificultad, pero lo va a hacer. En el caso de la total, el paciente pues ya no emite sonidos, él adquiere un color cianótico, un color azulado en la piel, va a estar muy desesperado la persona. En el caso de la persona que está frente a una obstrucción parcial, si está tosiendo, lo que tenemos que hacer es invitarla a que siga tosiendo. Evitar pegarle en lo que es la parte de la espalda, eso no tenemos que hacerlo porque el objeto pueda bajar más y obstruir más lo que son las vías aéreas. Y eso es importantísimo porque la gran mayoría de la gente lo hace. Así es, erróneamente lo hace, ¿no? Entonces, pues que siga tosiendo la persona, que siga tosiendo. Cuando la persona deje de toser, deje de emitir sonidos y que veamos que ya no saca ni mete aire, entonces ya estamos frente a una obstrucción total. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esto va a depender también de las características del paciente, pero estamos hablando de 1 minuto o 2 minutos que el paciente pueda quedar, o menos tiempo, dependiendo también el estrés que tenga el paciente, puede quedar inconsciente, ¿no? Pero si nosotros llegamos, determinamos qué tipo de obstrucción es, pedimos autorización a la persona, que es lo más importante, siempre pedirle autorización a la persona. Oiga, soy Israel, sé primeros auxilios, ¿puedo ayudarle? Y si ellos acceden, pues lo hacemos, y entonces se inicia con el procedimiento de obstrucción de la vía aérea, ¿no? En paciente consciente. Y bueno, esto lo vamos a hacer son compresiones abdominales, que muchas de las veces usted las ha visto en la práctica, en el abdomen, donde esto nos va a ayudar a arrojar el objeto, y se detienen hasta que el paciente quede inconsciente o el paciente arroje el objeto. No, yo te decía esta parte del tiempo, yo sabía a lo que íbamos, pero lo que quería generar era como una conciencia de la gente que nos está viendo, ¿sabes? Tú bien nos lo dijiste, tenemos 1, 2, 3 minutos y ya nos queremos ir a lo exagerado. En 3 minutos no llega una ambulancia, en 3 minutos no llega a lo mejor una persona con la capacitación necesaria, y quien tiene que actuar somos nosotros. Entonces, esta es la parte importante de generar esta conciencia, de tener el conocimiento de estas cuestiones de primeros auxilios para poder ayudar. Vamos a dejar a un lado que sea la gente, a nuestros familiares, a los que tenemos en casa, a los que tenemos al lado en ese momento que pudiera generarse esta situación de emergencia, ¿no? Entonces, es justo a lo que quería llegar, el generar esta conciencia para poder prevenir y capacitarnos adecuadamente en toda esta cuestión de primeros auxilios. Sí, así es, mencionaba una parte importante, Doc, que la cuestión de los servicios de emergencia, pues el tiempo de respuesta ideal sería de 15 minutos, pero lamentablemente por las cuestiones y características de las ciudades o de los entornos urbanos en donde pues nos desenvolvemos, el tráfico, la cultura vial, muchas situaciones de este tipo, pues van a determinar el tiempo de llegada de los servicios de emergencia. Y como usted lo menciona, aquí lo primordial es que la persona que está con el paciente o con la persona que requiere la atención en ese momento, pues sepa qué hacer en lo que llegan los servicios de emergencia, ¿no? Porque si, hablando de la obstrucción de la vía aérea, si la persona no arroja el objeto, después de esto se inicia un procedimiento más, que sería iniciar la reanimación cardiopulmonar, porque el paciente ya deja de respirar y en algún momento el paciente va a dejar de tener pulso, y entonces nosotros tenemos que darle soporte a ese paciente y iniciar con compresiones torácicas, por ejemplo, ¿no? Y pues en lo que llegan los servicios de emergencia nosotros tenemos que hacer todos esos procedimientos, ¿no? Claro. Se escucha fácil,
pero realmente usted lo ha visto en las prácticas, es muy complicado. Los participantes luego dicen, yo pensé que era súper fácil, pero ya me di cuenta que no, y entonces cuando les enseñamos el desfibrilador externo automático y cómo hacer las compresiones y las ventilaciones y todo esto, entonces dicen, wow, o sea, está súper completo, está súper padre, pero es muy cansado, ¿no? Es a lo que iba, ¿sabes? O sea, justo es el punto que te iba a tocar de deja que sea sencillo o aparentemente sencillo, sino lo hemos visto, terminan diciendo, ya no puedo más. Ya, no puedo, ya no quiero, ya me cansé, ya ni siquiera lo estoy haciendo bien. Entonces, son cuestiones otra vez de que no nos detenemos a pensar en que puede pasar y debemos de tener esa capacitación. Digo, tú ya te fuiste a algo más, que obviamente si a lo mejor no hacer la maniobra para poder hacer que nuestro familiar libere el objeto, ya te fuiste a algo más importante, que es esta cuestión del RCP, a esta cuestión de lo que le llamamos la respiración boca a boca, ¿no? Y a lo que voy con este punto es que, bueno, es algo que deberíamos de conocer, pero inclusive hoy día estamos atravesando una situación muy real en la que este protocolo de capacitación ha cambiado. Y si no tengo la capacitación adecuada ante estos nuevos protocolos que tuvieron que surgir a raíz de lo que estamos viviendo del COVID, pues hasta es un riesgo para alguien que quiera ayudar a la persona, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Ya de todas formas, la cuestión de los primeros auxilios se va modificando cada determinado tiempo. O sea, no es lo mismo si yo tomé un curso de primeros auxilios hace 10, hace 9, hace 15 años, a los procedimientos o protocolos actuales, ¿no? Entonces siempre es importante estarnos actualizando. En el caso de la pandemia actualmente, pues han surgido protocolos temporales para poder atender a los pacientes y evitar que tú, en caso de que atiendas a un paciente sospechoso o confirmado de COVID, pues puedas protegerte, ¿no? Entonces estas guías temporales pues también se aplican o las aplicamos en lo que son las capacitaciones. De ahí la importancia que también nosotros como instructores nos tenemos que estar actualizando conforme van saliendo nuevas normas, nuevos protocolos, nuevos procedimientos para poder brindarles estas capacitaciones correctamente a las personas, a los participantes. Claro. Tendríamos otros problemitas también que pudieran surgir en casa, ¿no? Y algunos muy simples como la fiebre. También a veces creo que no sabemos recurrir a realmente el conocimiento o tener el conocimiento de cómo hacer que disminuya la temperatura. No nada más de un niño, de una persona adulta también, de nosotros mismos, de algún adulto mayor, el disminuirles la fiebre, ¿no? Y también ese tema se tendría que tratar en esta parte de primeros auxilios, ¿no? Sí, y es algo muy común que pasa en la casa, en los pequeñitos, por cuestiones de enfermedades virales, enfermedades infecciosas, puede ser garganta, estómago, que el pequeño pues eleve lo que es su temperatura corporal. Sin embargo, aquí lo importante es de que pues también los papás o las mamás en este caso pues sepan estos conocimientos, porque muchas de las veces pues actuamos erróneamente, ¿no? La mamá puede traer al bebé, en este caso que tenga elevación de la temperatura, con 1, 2, 3 mamelucos y una cobijita, ¿no? Lo cual sería lo contrario, poder dejar al pequeño a lo mejor solo con ropa interior en un lugar donde no haya una corriente directa de aire que no le afecte al pequeño, y a lo mejor con sus compresitas de agua al tiempo, no necesariamente tiene que ser agua fría. ¿Ok? Tiene que ser agua al tiempo, pues poder empezar a bajar lo que es la temperatura, aplicar a lo mejor los medicamentos recetados por el doctor. Recuerden que todo tiene que ser recetado y recomendado por un médico. No podemos dar medicamentos a los niños nada más porque la comadre me dijo que le diera paracetamol y se lo doy, ¿no? En caso de que pues ya no podamos controlar lo que es la temperatura del pequeño, que ya se eleve más, entonces tendríamos que acudir a un centro hospitalario, ¿no? Pero para esto tendríamos que conocer también cuáles son los parámetros normales de la temperatura corporal de un pequeño con base a las edades, cuál es la temperatura corporal de un adulto o de un adulto mayor con base a las edades. Entonces, pues estos conocimientos se tienen que ir adquiriendo, ¿no? Para poder atender algo muy sencillo como podría ser la temperatura, que es una respuesta protectora del cuerpo humano,
Claro. No, y tú lo dijiste ahorita, el saber los valores normales de la temperatura, que, digo, los que estamos relacionados al área de la salud sabemos que los parámetros son diferentes dependiendo de la edad. Deberíamos de saberlos todos, ni siquiera nada más los relacionados al área de la salud. Y vamos, hoy día es más fácil hacer la lectura, ¿no? Ya ni siquiera tienes en casa el termómetro de mercurio, sino ya hasta ya en casa tienen la pistolita que te mata 2 neuronas, ¿no? Cada que te toman la temperatura. Pero vamos, hasta si quieres hacer la lectura de la temperatura ya es más fácil. Entonces se nos ha venido simplificando. No hablamos de la presión arterial, que también ya hay baumanómetros digitales, etcétera. Pero a lo que voy es que en casa ya tenemos los artículos, el utensilio para poder tener esta cuestión de signos vitales de una manera fácil. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es, persona común y corriente, tener el conocimiento de los parámetros normales, ¿no? Entonces, y esto se aprende en este tipo de cursos. Sí, y no solo de los parámetros normales, sino también del uso de las herramientas, porque yo puedo tener el termómetro, la pistolita, pero a lo mejor yo tomo en la muñeca la temperatura, lo cual no es lo ideal. Es que si no te mata 2 neuronas en el súper, ¿no? Es otra cosa que es errónea, ¿no? Entonces, aquí lo importante, y volvemos a lo de la cuestión de los instructivos. Si nosotros leemos el instructivo del termómetro de pistolita, del infrarrojo, viene a cuántos centímetros de distancia de la cabeza, viene el porqué, pues, de la mano. De hecho, trae una configuración para poder hacerlo en cara o en alguna otra parte del cuerpo. Se configuran, pero si nosotros no leemos el instructivo, no estamos enterados de cómo funciona el dispositivo o la herramienta, pues entonces lo vamos a hacer mal. Y si nosotros lo hacemos mal, entonces a lo mejor la persona puede tener algún parámetro de temperatura, a lo mejor, no sé, 38, 39 grados, y nosotros lo tomamos en la muñeca, pues el termómetro me va a marcar a lo mejor 37. Yo lo voy a tomar como, pues tiene febrícula, o no tiene fiebre, ¿no? Entonces, tengo que saber cómo usar estas herramientas. En la cuestión del baumanómetro, pues también debo de saber cómo se toma correctamente la tensión arterial para poder llegar a un signo objetivo y poder ayudar al paciente también. Por supuesto. Y otra parte, el miedo que tenemos cuando aumenta la temperatura, cuando se presenta la fiebre, es caer en una convulsión, ¿no? Y ahora, hay otras cuestiones, hay otros padecimientos que te pueden llegar a generar este tipo de convulsiones, y debemos también de estar capacitados para enfrentar este tipo de problemas en casa, ¿no? O incluso en cualquier lugar de nuestra vida cotidiana. Sí, el atender a un paciente que a lo mejor sufre de epilepsia o tiene convulsiones, pues también es uno de los temas importantes en la casa o en la calle, en el centro de trabajo, del saber cómo atenderlo, ¿no? Y un paciente que a lo mejor sufre una convulsión, pues estábamos hablando que va a durar entre 1 o 2 minutos a lo mucho, pero ese tiempo se hace eterno, ¿no? O sea, es un poco desesperante. Pero si nosotros sabemos el procedimiento, el protocolo de cómo hacerlo, sin ningún problema podemos ayudar en mucho al paciente, ¿no? Y esto puede suceder desde una fiebre alta, puede suceder con alguna persona que ya tiene problemas previos o que ya convulsiona constantemente por estrés, y esto, pues, al adquirir este conocimiento, pues nos puede ayudar. O sea, y estos procedimientos realmente no son tan complicados de poder aplicar en los pacientes. O sea, tenemos que tenerlos y tener esa fortaleza, esa seguridad de poder actuar. Claro. Y digo, son muchos puntos los que podríamos tocar, Isra. Ya estamos por terminar el programa. Otra cosa que nos podemos enfrentar en casa, y por lo que nada más quiero hacer conciencia y que lo toquemos así express, son las crisis asmáticas y las alergias, ¿no? Que igual nos puede pasar en casa de una forma muy común. O sea, no es tampoco tan difícil que pudiera llegar a pasar. Y otra vez, debemos de tener este tipo de conocimientos para poder actuar ante un problema como este, ¿no? Así es. De hecho, en las cuestiones asmáticas, pues a lo mejor el niño aquí ya tiene, o la persona adulta, el niño, el joven, pueda tener ya un tratamiento establecido ya por un médico. Aquí lo importante es saber las instrucciones que el médico nos ha dado para poder atender, en este caso, las crisis asmáticas, los medicamentos, los broncodilatadores que les dan, que son los sprays que se ponen los pacientes con asma, saber cómo utilizarlos, ¿no? En la cuestión de una emergencia, de una urgencia que pueda tener el paciente.
En el caso de a lo mejor ya con cuestiones alérgicas, pues también saber cómo reaccionar y cómo determinar que es una alergia leve o puede ser una alergia moderada, o a lo mejor hablando ya de una cosa más avanzada, un choque anafiláctico, ¿no? Saber cuánto tiempo tenemos para atender al paciente, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. O sea, todo eso. Y podríamos hablar, como usted dice, de cuestiones y cosas muy técnicas y todo, pero pues tiempo nos faltaría para poder tocar cada uno de los temas. Tan solo en convulsiones nos llevaríamos un buen rato para ver qué tipos de convulsiones, por qué se pueden desencadenar las convulsiones, o sea, todo. No, y todavía algo más simple, Isra, la parte de cómo vamos a hacer el manejo de la convulsión, de que sea en un lugar seguro, que sí podemos hacer, porque mucha gente llega y les quiere abrir la boca, ¿no? O sea, son puntos que no vamos a tocar ahorita, pero son errores que la gente que no tiene el conocimiento comete y que se puede volver algo peligrosísimo para la persona que le está ocurriendo la convulsión y para uno que está tratando de ayudar, ¿no? Así es, y ese error que comenta de las convulsiones es muy, muy frecuente, y cuando uno llega a atender ya a las personas, como le decía, esta convulsión puede durar 1 minuto, 2 minutos. Cuando hablan a los servicios de emergencia, muchas de las veces los servicios de emergencia llegan cuando el paciente ya está sentado o ya está regresando otra vez a su normalidad. Pero las primeras personas que atienden al paciente con convulsiones son los que se encuentran a su alrededor, y que meten una pluma y que meten a la cartera y que meten, o sea, todo esto nos pueda grabar el estado del paciente. O sea, esos eran procedimientos ya pasados, ya antiguos, y estos procedimientos o protocolos de atención a convulsiones ya se han ido modificando, el cual pues ya no te permite meter nada en la cavidad oral del paciente, ¿no? Es más, ni siquiera la podríamos abrir. Es mucha contracción muscular lo que se produce, y esto puede romper cualquier objeto que tú le metas a la cavidad oral. Entonces, pues el saber todas estas cosas que usted me comenta, que a lo mejor muchos que nos están escuchando han oído, es que pues métele la pluma, es que esto, pues cambiar esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad, y ir informándolos de lo que realmente actual es lo que se maneja. Por supuesto, y ya no vamos a tocar más temas porque se pasó rapidísimo el programa, pero está esta parte de cómo armar un botiquín en casa. Un punto importantísimo que no tocamos ahorita fue la parte de las quemaduras, que yo te quiero hacer una invitación para que tratemos esta parte de las quemaduras, de los incendios, ahora que se vienen estas fiestas decembrinas y ponemos series navideñas que son un verdadero peligro, son un riesgo. La parte de los cohetes, que lo vivimos ayer, ¿no? O sea, si ayer salieron a pedir calaverita, pero yo te puedo jurar que en diciembre, en Año Nuevo, van a estar tronando cohetes. Entonces eso se va a volver un problema. Entonces te quiero hacer la invitación para que en estas fechas tratemos de hacer otro programa en el que hablemos de estos puntos, ¿no? Que serían importantísimos. Claro, con mucho gusto podemos tratar lo que es la prevención de estos accidentes en la época de navideñas, que es muy frecuente, es donde también suceden muchos accidentes en estas épocas, ¿no? Por los cohetes, por incendios, por las series que usted nos comenta, y el saber cómo podemos prevenir toda esta parte, cómo podemos checar desde que compramos la serie, si viene con certificación, si no está certificada, que a lo mejor aquí cuesta 30 pero acá cuesta 80, pues tienen por qué, no nada más es de que pues acá me la dan más caro, no, tienes que ver que tenga certificaciones internacionales para corroborar que sea seguro usar esos aparatos electrónicos, ¿no? Perfecto. Todos tienen por qué. Pero eso lo vamos a platicar en otro programa, Isra, te dejo la invitación. Tenemos en pantalla ahorita el curso que hemos llegado a dar, Isra, para que hagamos la invitación. Creo que es importantísimo el tomar este curso de primeros auxilios para casa, ¿no? Que enfocado a todo tipo de pacientes, sobre todo en el paciente infantil o pediátrico, pero también se toca esta parte del paciente adulto, que los invitemos para que toquemos todos estos puntos. Creo que es algo que tú lo dijiste hace rato, generar esta conciencia de prevención, del saber que puede pasar y que todos estemos capacitados para poder atender este tipo de urgencias, ¿no? Sí, sin lugar a duda, estas capacitaciones, en este caso el de primeros auxilios pediátricos, enfocados al hogar, pues nos va a dar estas herramientas, ¿no? Y al ver cómo podemos prevenirlas, y en caso de que pues ya estén sucediendo, cómo atenderlas, cómo atacarlas, ¿no? Con los conocimientos necesarios, con los conocimientos básicos. Claro, y entonces, con instructores
con instructores perfectamente capacitados, ¿no? Así es, en Precavi siempre nos hemos preocupado porque cada uno de nuestros instructores estén correctamente capacitados, actualizados en todos los temas. Y bueno, yo les externo lo que es la invitación a todos las personas que escuchan su programa, Doc, para que nos den la oportunidad de mostrarles cómo son estas capacitaciones, y si están interesados pues puedan contactarnos, ya sea por medio de usted o por medio de nosotros en nuestra página de Facebook, que es Precavi Edomex. Ahí pueden ver también algunas fotos y capacitaciones que realizamos, para que pues pregunten también por ahí cuándo son las fechas que están programadas, y integrarlos a algún grupo que ya tengamos en puerta. Claro, de hecho estamos viendo en pantalla la parte del Facebook de @PrecaviEdomex, en la que ahí te podrán mandar un mensajito, ya sea en el Messenger, en una publicación abierta, preguntando. Ahí pueden ver cuándo son tus cursos, qué curso es el que se está realizando, ¿no? Así es, y mencionarles también, Doc, que si usted nos lo permite, por medio de su programa, que aparte de primeros auxilios para niños, damos primeros auxilios para centros de trabajo, centros escolares, damos curso de incendios, de búsqueda y rescate, evacuación. Tenemos una infinidad de cursos que podemos otorgarles. Pueden acercarse a nosotros y preguntar, y con mucho gusto les damos la información. Pues muchísimas gracias, Isra. Yo creo que es un tema importantísimo. Como tú lo dijiste, tenemos que generar la conciencia de esta parte de la prevención, de que todo puede llegar a suceder en un segundo. Creo que son fechas en las que más lo debemos de considerar por el riesgo que hay por todo lo que realizamos. Entonces, no sé si nos quieras dejar ya un último comentario para cerrar el programa. Pues como conclusión, primeramente es invitarlos a que adquieran la cultura de la prevención. Si se dan cuenta, esto lo estuve mencionando en todo lo que es la charla, porque para nosotros la prevención es lo fundamental, es lo importante. Posterior a esto, pues interesarnos en lo que son pues el bienestar de nuestra familia, el bienestar propio como persona, y bueno, buscar cuáles son las alternativas para poder mitigar o minimizar lo que puedan ser pues el caer a algún accidente o una urgencia en casa, en el centro de trabajo, en la calle. Entonces, lo ideal aquí es que cambiemos nuestra mentalidad, que nos interesemos por esta cuestión de la protección civil en general, porque la protección civil habla no solo de los primeros auxilios, sino de la seguridad que nosotros podemos brindarle a nuestra familia, o en el centro de trabajo, en el centro escolar, en general, a las personas que están con nosotros, que nos rodean, o a las que laboran con nosotros. ¿Okay? Entonces, adquirir esta cultura de la protección civil y investigar más sobre este tema, ¿no? Eso es a lo que yo les quiero invitar, y pues sería nada más eso, Doc. Perfecto. Pues yo te voy a pedir, Isra, que no te me vayas. Dame 2 minutitos para despedir el programa y te alcanzo en la otra plataforma, pero no te me vayas, ¿ok? Ok, Doc, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo aquí les dejo los contactos de nuestro programa. Es súper padre vivir. Nos pueden contactar a través de rkradioOficial@gmail.com y estaralcienesmaspadre@gmail.com para que nos dejen cualquier duda, cualquier sugerencia de tema, que nos hagan comentario, que nos pidan información acerca de este tipo de cursos. Les hacemos llegar toda la información que nos manden de Precavi. Creo que es muy importante. También está la página de Facebook de Estar al Cien es Más Padre. Así lo pueden encontrar, para que puedan llegar a conocer también este tipo de cuestiones, de programas que se pueden llevar a cabo. Yo los invito a que realmente hagamos conciencia de todo lo que puede llegar a suceder en casa, en nuestro centro de trabajo, en nuestra vida cotidiana. Esta parte de la prevención de accidentes, el saber cómo enfrentarlos, el tener esta tranquilidad para poder enfrentar esos momentos, no nada más con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestro familiar, es muy importante. Entonces, yo sí los invito a que generemos esa conciencia, de que busquemos este tipo de conocimientos para poder enfrentar este tipo de adversidades y accidentes que cualquier día se pueden llegar a presentar. Yo les dejo esa invitación, les agradezco el que hayan estado un programa más conmigo de Es Súper Padre Vivir a través de RK Radio, porque estamos haciendo ruido. Recuerden que nos pueden seguir también en Spotify y en YouTube. Yo les agradezco el que hayan acompañado esta noche a su servidor en este programa tan interesante de ¿qué tanto sabes tú de primeros auxilios? Yo les dejo nada más ese comentario y ese tema como algo para recapacitar. Otra vez, ¿qué tanto sabes tú
de primeros auxilios. Que pasen muy bonita noche y una muy bonita semana. Adiós.